Bueno, mi nombre es Randy Díaz. El tema tratado hoy es la rapidez de ondas en cuerdas. Teniendo en cuenta que para el estudio de estos sistemas tienen unos requisitos, en los cuales las cuerdas deben encontrarse en tensión, ya sea por un punto fijo o una masa colgante que genera tensión, como se ve en la primera imagen, o ya sea por dos puntos fijos. El otro requisito es que haya una fuerza que genere las ondas, como se ve en las otras dos imágenes, una guitarra por ejemplo. Estos sistemas tienen unos parámetros para tener en cuenta. Uno de ellos es: la fuerza de tensión es responsable por acelerar la cuerda de regreso hacia su posición de equilibrio. Segundo, de acuerdo con la segunda ley de Newton, la aceleración del elemento aumenta con la tensión creciente. Es obvio. Tercero, si el elemento regresa al equilibrio más rápidamente, intuitivamente se argumentaría que la rapidez de onda es mayor, es decir, entre más tensión, más aceleración de recuperación y mayor velocidad de la onda. La ecuación estandarizada, tabulada, de la velocidad de la onda en cuerdas está dada por velocidad es igual a raíz cuadrada de la tensión sobre μ, donde T es tensión y μ es la masa por unidad de longitud. Ahí vemos la segunda ecuación. Pero, ¿de dónde sale esta ecuación? ¿A qué se debe? De que la velocidad sea directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión por la fuerza ejercida e inversamente proporcional a la masa por unidad de longitud. Para poder verificar, corroborar o demostrar de dónde sale dicha ecuación, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Tenemos la imagen de una cuerda de la cual ampliamos la pequeña sección de la cuerda, es decir, la cresta de la onda, la ampliamos un poco, teniendo en cuenta que la aceleración centrípeta está dada por velocidad al cuadrado sobre el radio. Si se dan de cuenta, la cresta de la cuerda genera una sección circular muy pequeña, la cual tiene un radio bastante amplio, es decir, el ángulo entre el centro de curvatura y la sección circular es muy pequeña. Entonces, por tanto, vemos que las tensiones de las que continúan en la cuerda son tangentes a ese círculo del cual se conforma la sección circular. Entonces vemos en la imagen aumentada cómo las tensiones son tangentes a esta, teniendo en cuenta que esas tensiones, si las descomponemos, van a tener una tensión en el eje horizontal y en el eje vertical. Por obvias razones, las tensiones del eje horizontal, es decir, Tx, se cancelan, ¿bien? Porque van en diferente dirección y por propiedades de las cuerdas, en las cuerdas las tensiones siempre van a ser igual, mientras sea una misma cuerda. Por lo tanto, las tensiones X son iguales en diferente dirección, se cancelan. Luego tenemos las tensiones en Y, las cuales con el ángulo, como vemos en la imagen, van a ser la tensión por el seno de dicho ángulo, y estas actúan hacia adentro. Y por tanto, como son dos tensiones en Y las que actúan hacia adentro, podemos afirmar que la fuerza radial es dos veces una de esas tensiones. Tensión Y más tensión Y es igual a 2 tensión Y. Por tanto, estandarizamos la primera ecuación que tenemos en cuenta. La fuerza radial es igual a 2t seno de θ. Como habíamos dicho anteriormente, que el ángulo era muy pequeño, ya he explicado en clases anteriores, cuando el ángulo es muy pequeño, el seno de ese ángulo es prácticamente o muy aproximado al mismo ángulo. Es decir, que seno de θ, cuando θ es muy pequeño, es igual a θ. Por lo tanto, ponemos la ecuación que la fuerza radial es 2 veces tensión por el ángulo. Una vez tenemos esa ecuación pendiente, ahora analizamos la parte de la sección circular, la cual sabemos que el perímetro de una sección circular es el radio por el ángulo. Pero como vemos en la imagen, el ángulo está partido a la mitad, es decir, que el ángulo completo de esta sección circular sería 2 veces θ. Por lo tanto, el perímetro del semicírculo generado en la cresta es radio por 2θ. Teniendo en cuenta que μ es la masa por unidad la masa en unidad de longitud,
es decir, μ es igual a masa sobre delta S, obtenemos que si despejamos masa, masa es igual a μ por delta S, donde ya sabemos que delta S es la sección circular, que es R por 2θ. Reemplazamos y obtenemos esa ecuación que vemos ahí. Masa es igual a 2μ por radio por θ. Luego, ya tenemos dos ecuaciones establecidas. Ahora vamos para la tercera, aplicando la segunda ley de Newton. Teniendo en cuenta lo dicho previamente, la aceleración centrípeta está dada por velocidad al cuadrado sobre r. Entonces, si la fuerza radial estandarizada anteriormente, junto con la fuerza estandarizada por Newton, que es masa por aceleración, siendo así aceleración velocidad al cuadrado sobre r, reemplazando, obtenemos que la fuerza es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre r. Ya tenemos tres ecuaciones estandarizadas. Con eso unimos las ecuaciones halladas de la siguiente forma. Tenemos que la fuerza radial es igual a 2t por θ, masa es igual a 2 por μ por radio por θ, y fuerza, con ayuda de Newton, tenemos que es masa por velocidad al cuadrado sobre r. En la última fórmula reemplazamos la fuerza por dos veces la tensión por el ángulo, que sería igual a la masa, que es reemplazada por 2μ r por θ, y velocidad al cuadrado sobre r quedan como están en la tercera ecuación. Por tanto, al despejar velocidad, tenemos que se cancelan las unidades excepto la tensión y el μ, y tenemos que velocidad está al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada a ambos lados y obtenemos la ecuación estandarizada, que la velocidad de la onda en una cuerda es la raíz cuadrada de esta tensión sobre el μ. Bueno, en conclusión de toda esta demostración, sabemos que velocidad es igual a raíz cuadrada de tensión sobre μ, y μ es la masa sobre la sección circular, es decir, sobre el perímetro. Concluimos que la velocidad solo depende de la tensión, la masa y la longitud. ¿Por qué? Porque μ depende de masa y longitud, y velocidad depende de tensión y μ. Por tanto, ahí tenemos los parámetros que inciden en la velocidad de una onda en una cuerda. Analizando, ¿cuál de las siguientes acciones tomadas por sí misma disminuye el intervalo de tiempo requerido para que un pulso llegue a la pared? Puede ser correcta más de una opción. Ok, tenemos que en el punto A, mover la mano más rápidamente, pero solo hacia arriba y hacia abajo, una vez en la misma cantidad. Tenemos que esta no va a aumentar dicha velocidad, puesto que anteriormente habíamos dicho para los parámetros que afectaban la velocidad, y ahí no se menciona ninguno. B, mover la mano más lentamente, pero solo hacia arriba y hacia abajo por la misma cantidad. Tampoco, es igual que la A, solamente que disminuye la velocidad en la cual se va a hacer la fuerza. C, mover la mano una mayor distancia hacia arriba y hacia abajo en la misma cantidad. Bueno, en la velocidad de la onda no incide el tamaño, es decir, la amplitud en la cual se está haciendo. D, mover la mano una menor distancia hacia arriba o hacia abajo. Igualmente, no importa qué tan grande sea la onda, lo único que incide va a ser lo que habíamos dicho, que solo va a incidir la tensión, la masa y la longitud. Usar una cuerda más pesada de la misma longitud y bajo la misma tensión. La E sí va a afectar el pulso, pero recordemos que la masa es inversamente proporcional. Podemos ver, la masa es inversamente proporcional a la velocidad, porque μ es proporcional. Cuando la masa aumenta, μ aumenta, y si μ aumenta, la velocidad disminuye. Por tanto, este parámetro sí afectaría la velocidad, pero no nos ayuda a que la onda llegue más rápidamente a la pared. F, usar una cuerda más ligera de la misma longitud y bajo la misma tensión. Si usamos una cuerda más ligera con menor masa, μ va a disminuir, y si μ disminuye, la velocidad aumenta. Es decir, que este parámetro de la F sí nos ayuda a que
el tiempo del recorrido sea menor, porque va a tener una mayor velocidad en la onda. G. Usar una cuerda de la misma densidad de masa lineal, pero bajo tensión decreciente. Recordemos los parámetros mencionados anteriormente. El segundo dice: de acuerdo con la segunda ley de Newton, la aceleración del elemento aumenta con la tensión creciente. Por tanto, si tenemos una tensión decreciente, la velocidad va a disminuir. Es decir, sí va a afectar la velocidad, pero no nos va a ayudar a que la onda llegue más rápidamente a la pared. H. Usar una cuerda de la misma densidad lineal de la masa, pero bajo tensión creciente. Exactamente, si tenemos una tensión creciente, vamos a tener una aceleración creciente. Por lo tanto, argumentaríamos que tenemos una velocidad mayor. Listo. Bueno, un ejemplo. Una cuerda uniforme tiene una masa de 0,3 kilogramos y una longitud de 6 metros. La cuerda pasa sobre una polea y soporta un objeto de 2 kilogramos. Encuentra la rapidez de un pulso que viaja a lo largo de la cuerda. Tenemos la imagen del sistema de una cuerda de 6 metros, 5 más 1, 6 metros, fija a un punto y sostenida con una masa de 2 kilogramos. La solución es la siguiente. Primero que todo, hallamos sumatoria de fuerzas. Diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas en Y, en la cual vemos que en esta masa solamente tenemos la fuerza de tensión que va en dirección vertical hacia arriba, positiva, y el peso de dicha masa que va hacia abajo sería negativo. El peso va a ser masa por gravedad. Este objeto no presenta ningún movimiento en el eje vertical, por lo tanto la sumatoria de la fuerza en Y va a ser igual a 0. Despejando, tenemos que la tensión es igual al peso del bloque. Bien, vamos a la ecuación estandarizada de la velocidad de las ondas en cuerdas. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de tensión sobre μ. Recordemos que la tensión va a ser igual a la masa del bloque por la gravedad. Ahí está. Y μ va a ser la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda. Por ley de la oreja, la longitud sube y se encuentra al lado de la tensión. Luego simplemente se reemplaza. Velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa del bloque, 2 kilogramos, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la longitud de la cuerda, que sería 6 metros. Todo esto sobre 0,3 kilogramos. Y obtenemos que la velocidad de la onda en dicha cuerda es de 19.8 metros por segundo. Bueno, podemos ver lo sencillo que pueden ser estos problemas, pero pueden complicarse. A continuación veremos un problema un poco más complejo. Un excursionista de 80 kilogramos queda atrapado en la saliente de una montaña después de una tormenta. Un helicóptero rescata al excursionista. Se mantiene encima de él y le baja un cable. La masa del cable es de 8 kilogramos y su longitud de 15 metros. El cable se amarra en un cabestrillo de 70 kilogramos de masa. El excursionista se ata al cabestrillo y después el helicóptero acelera hacia arriba. Aterrorizado por colgar del cable a mitad del aire, el excursionista intenta enviar señales al piloto lanzando pulsos a través del cable. Un pulso tarda 0.25 segundos en recorrer la longitud del cable. ¿Cuál es la aceleración del helicóptero? Bueno, podemos ver cómo lo estudiado anteriormente. Nos hacemos una pregunta en la cual vemos muchos parámetros y al último nos piden la aceleración de la nave. Teniendo en cuenta las ecuaciones de cinemática, obtenemos que por ley de física, velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo recorrido, ya eso lo sabemos. Por lo tanto, sabemos que la distancia es la longitud del cable sobre el tiempo que se demora la longitud de recorrer el cable. Por lo tanto, ya obtenemos la velocidad a la que viajó la onda por el cable, que sería 60 metros por segundo. Luego, sabemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre μ. Pero ya tenemos la velocidad. Despejamos tensión y obtenemos que tensión es igual a μ por velocidad al cuadrado.
sumatoria de fuerza, porque de allí es donde podemos sacar la aceleración. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, por lo tanto la tensión del cable en el helicóptero restándole la masa del hombre, que es hacia abajo, es decir, negativa, va a ser igual, esta vez no es igual a 0, porque si hay movimiento de la masa, por lo tanto va a ser igual a masa por aceleración. Despejando, tenemos que aceleración va a ser igual a la tensión sobre la masa menos la gravedad, es decir, sabemos que tensión es μ por velocidad al cuadrado, reemplazamos la tensión, por lo tanto aceleración va a ser igual a μ por velocidad al cuadrado sobre la masa menos gravedad. Bueno, teniendo en cuenta que μ es la masa del cable sobre la longitud del cable, reemplazamos masa del cable por velocidad al cuadrado sobre longitud del cable por masa menos gravedad. Esto va a ser la aceleración. Por tanto, ahora sí podemos reemplazar. Aceleración va a ser igual a la masa del cable, 8 kilogramos, la velocidad del cable al cuadrado, 60 metros por segundo calculado anteriormente, sobre la longitud del cable, 15 metros, dado en el inciso, por la masa. Ya tenemos la masa, que es 150 kilogramos, menos la gravedad estandarizada, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En todo esto tenemos que la aceleración del helicóptero es de 3 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. Muchísimas gracias.